Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y un nuevo vídeo, y en este vídeo vamos a ver cómo programar nuestra placa de desarrollo que incorpora el micro STM32F407VT6. Bien, en el anterior vídeo que vimos el unboxing y las características Java que tenía esta placa, vimos que teníamos tres formas, digamos, de programar esta placa. Podríamos programarlo a través del puerto USB, este que incorpora aquí. Para ello utiliza el protocolo DFU con una aplicación aparte que también la facilita lo que es STM. Teníamos la opción de programarlo a través de esta interfaz serie ISP. Para ello, si os fijáis en la parte de atrás, había esta tabla de cómo tienen que ir los jumpers estos que vienen aquí. Si queremos programarla a través de ISP, tiene que estar el B0 a 1, o sea 3,3 voltios, y el B1 a 0, ¿no? A masa. Esto lo variamos con estos puentecitos, estos jumpers que teníamos aquí. Como vemos aquí en el pin del centro tenemos BT0 y BT1, y con los jumpers podemos conectarlos a más 3 voltios, 3,3 voltios, que son estos pines que tenemos aquí, y a masa, que son ahora mismo donde está conectado. Nosotros vamos a utilizar la conexión JTAG, que es la más interesante, ya que nos permite, además de programar lo que es el micro, admite lo que es la depuración. O sea, podemos depurar nuestro micro poniendo puntos de interrupción, ejecutarlo paso a paso, etcétera, ¿no? Para ello necesitamos un ST-Link V2. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta que estos ST-Link V2 que aparecen y que se venden por eBay muy baratos, como ya comenté en el anterior vídeo, no son ST-Link V2 originales. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues el ST-Link V2 original lo podemos comprar, ahora lo veremos dónde, desde una tienda oficial distribuidora de STM, o también podríamos utilizar el ST-Link V2 que viene en las placas núcleos, por ejemplo. Por eso viene esta parte de aquí, que la podemos cortar una vez que hayamos terminado de realizar los ejemplos o el aprendizaje con esta placa, ¿no? Que es ese su fin, ¿no? Yo no os aconsejo que lo cortéis, porque entonces vamos a cortar las pistas internas que unen lo que es el depurador con la placa, ¿no? Y si seguimos haciendo ejemplos con ella, por ejemplo, esta placa tiene un conector Ethernet, ¿no? Como veis aquí, que no tiene la otra, ¿no? Entonces voy a seguir haciendo vídeos con esta placa y no voy a cortar de momento lo que es el programador depurador ST-Link original que viene con la placa, ¿no? Si queremos utilizar este depurador con una placa diferente, lo único que tenemos que hacer es quitar estos jumpers. Como vemos ahí, cuando están puestos están hacia la placa núcleo a través de las conexiones internas que tiene la placa, y si los quitamos, no estaríamos digamos dejando libre el depurador programador para conectarlo directamente aquí a través de la conexión SWD, ¿no? Bien, vamos a... Esto lo haremos en otro vídeo, cómo utilizar este programador depurador en esta placa de aquí, pero primeramente vamos a ver las características de estos clones que vienen y se venden muy baratos por internet, a través de AliExpress. Vamos a ver si funciona, si se puede programar nuestro micro correctamente. Vamos a ver cómo tienen que conectarse las conexiones. Vamos a ver que las conexiones no son exactamente igual que otro ST-Link V2 original, ¿no? Y también puede variar según el fabricante que haya hecho, digamos, este clon, ¿vale? Aquí vemos que tiene 9 pines. Vamos a utilizar el pin de RST, pin de reset, aunque este pin no es obligatorio utilizarlo, pero nos permite resetear lo que es en depuración la placa a través de software. Luego vamos a ver que tiene el SW-DIO, que es el de datos, y el SW-CLK, ¿no? Estos dos pines sí que los tenemos que utilizar. Y luego vemos que tiene en la parte de abajo, tiene el 7 y el 8, son de 3,3 voltios. O sea, este clon sí que me genera automáticamente, a partir de los 5 voltios de la conexión USB, me genera los 3,3 voltios y puedo alimentar lo que es la placa a través de esa tensión de 3,3 voltios.
y también tengo alimentación de 5 voltios en los dos pines 9 y 10, ¿no? Esa no la vamos a utilizar porque la placa funciona a 3,3 voltios. Entonces vamos a ver en el esquema, vamos a ver detalladamente cómo en las placas originales de ST-Link V2, lo que es la alimentación, tenemos que alimentar la placa por su alimentación normal de 3,3 voltios y ese pin sirve de referencia para comprobar que las tensiones son compatibles a la hora de hacer la programación. Lo veremos detenidamente en el esquema. Y por último vamos a hacer pues una demostración, un hola mundo de parpadeo de un LED. Aquí vimos que en la placa tenía dos LED que podíamos utilizar como salidas digitales, el de 2 y el de 3. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para comprobar si este programador depurador no funciona correctamente con el IDE de STMQ, ¿no? Así es que si te interesa, quédate y vamos a ello. Bien, primeramente vamos a ver las diferencias que hay entre un clon y un ST-Link V2 original. Bien, si nosotros vamos a AliExpress o eBay, da igual, y buscamos ST-Link V2, podemos poner incluso programador original. Bien, nos va a salir todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Vemos que es súper barato, hay 1,77 más gastos de envío 1,33, 2-3 euros tiene lo que es el ST-Link y un STM32F103. Como veis, todo muy económico. Todo esto que veis aquí son clones, ¿vale? Si buscamos, vamos a ver si salen más poniendo solo ST-Link V2. Bien, aquí tenemos más. Todo esto de aquí, incluso estos que vemos aquí que valen 10 euros, todo esto son clones, ¿no? Aquí tenemos otro, el 858. O sea, por un clon no hay que pagar más de 3 o 4 euros, con los gastos de envío incluidos. Este, por ejemplo, es muy similar al que yo tengo, vale 2 euros y 1,64 de gastos de envío. En total, por poco no llega a 4 euros, ¿no? Más no se debe de pagar por un clon, ¿eh? Ahora vamos a ver qué diferencias hay entre este, por ejemplo, que estamos viendo, y un original, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que tenemos, como he comentado, dos opciones a la hora de tener un ST-Link V2 original. Uno es utilizarlo, el que viene con las placas demo originales, por ejemplo las núcleo, ¿no? Y otro es comprar un ST-Link V2 directamente de un distribuidor de ST, ¿no? Originalmente, sabiendo que el producto que compramos es un programador depurador original. Bien, para ello, si vamos a ST-Link, ¿no? V2 en la página oficial de ST, ¿no? Aquí tenemos el ST-Link V2, ¿no? Y dónde lo podemos comprar. Vemos que tiene el ST-Link V2 dos distribuidores oficiales. Hacemos clic aquí, vemos que tenemos este Element 14 en la región de América y RS Component en Europa, ¿no? Si le damos aquí a comprar desde el distribuidor, aquí nos sale la página general de RS, seleccionamos nuestra zona, en este caso Europa y España. Y como vemos aquí, nos salen dos programadores depuradores. Uno que vale 26,19 euros. Esto es sin impuestos incluidos. Ahora vemos lo que cuesta todo incluido, gastos de envío y IVA. Y aquí tenemos el otro, ¿no? Que es con las mismas funcionalidades, pero permite aislamiento entre lo que es el PC y la placa donde se conecte, ¿no? Hasta creo que son 1000 o 2000 voltios. Ahora lo veremos. Este sería para casos o aplicaciones muy específicas de su uso, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en el general, que es el ST-Link V2, ¿no? Si le doy a añadir, por ejemplo, y me voy al carro a ver lo que cuesta en total en mi zona, ¿no? Según el pedido, vemos que, bueno, principalmente temporalmente fuera de stock, el producto se entregará cuando vuelva a estar disponible. No tenemos stock del ST
del ST-Link V2 original, ¿no? Y como vemos aquí, si lo entrego a domicilio, pues tiene un gasto de envío de 7 euros, más luego hay que sumarle el IVA, que en total me sale 40,16 euros. Este sería un programador depurador ST-Link V2 original de la empresa ST. Bien, ahora, ¿qué diferencia hay entre este y el clon? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo con el microscopio. Bien, como veis, este es el micro que incorpora el ST-Link V2 de la placa núcleo 144, que es original, ¿no?, de la casa ST. Lleva el microcontrolador STM32F103 CBT6, ¿no? Ahora vamos a ver el microcontrolador que tiene el clon que se vende a través de los chinos. Bien, nosotros podemos quitarle la funda esta de aluminio que lleva lo que es el clon de ST-Link V2, y como veis aquí tenemos acceso a lo que es al micro que lleva, ¿no? Vamos a ver si lo puedo enfocar, poner aquí bien. Como veis, lleva un micro HEI, creo que se pronuncia así, o no sé cómo se pronuncia, APM32 F103 CBT6. ¿Y qué micro es este? No es de la casa ST. Pues vamos a ver a continuación de qué micro incorpora lo que es este clon ST V32. Fijaros también en el detalle, bueno, aquí lleva el cristal, ¿no?, de 8 MHz. Si le damos la vuelta, vemos la circuitería auxiliar que incorpora y vemos que tiene el regulador este que vemos aquí, regulador de tensión, este que veis ahí, que es donde me obtiene los 3,3 voltios. Aquí tenemos el pin de 3,3 voltios. O sea que este clon sí que obtengo una tensión a partir de los 5 voltios que tiene lo que es el conector USB donde conecto, ¿no?, al puerto USB. Ahí lo veis, 3,3 voltios y 5 voltios, esta parte de aquí, ¿no?, como veis ahí. Bien, pues vamos a ver de qué micro se trata este HEI, ¿no?, o como se llame, APM32. Bien, si buscáis esa marca de microcontroladores o ese fabricante, HEI o Higi, ¿no?, como se pronuncie, vemos que es otra empresa donde fabrica microcontroladores con la arquitectura ARM. Hay que tener en cuenta que ARM no vende los microcontroladores directamente, sino vende lo que es la propiedad intelectual, o sea, lo que es la arquitectura, para que otros fabricantes, en base a esa arquitectura, pues fabriquen los microcontroladores. Y cada fabricante pues incluye una serie de periféricos u otro, o hardware adicional, además del núcleo de lo que es ARM, ¿no? Bien, si os fijáis aquí tenemos todos los microcontroladores de este fabricante. Y el APM32, si hacemos clic aquí, F103, ¿no?, tenemos el APM32 F103 CBT6, ¿no?, que es el que incorpora nuestro clon de lo que es STM V-Link, ¿no? Bien, pues esa es la diferencia. Estos microcontroladores son más baratos, también como veis pues lo fabrican para otros productos, tenemos de diferentes modelos, etcétera, y también tenemos pues sus manuales y su setup con sus utilidades y herramientas que podemos descargarnos y utilizar utilizando estos micros, ¿no? Esa es la diferencia entre un clon, ¿no?, y de ST-Link V2 y lo que es el original, ¿no? El original siempre va a utilizar microcontroladores ST, mientras que los clones pues utilizan otras marcas de otros fabricantes con la misma arquitectura, pero de diferentes fabricantes, ¿no? Bien, y ahora que hemos visto las diferencias que tiene nuestro clon con respecto al original, lo que tenemos que ver es si nuestro clon realmente funciona y sirve para programar los microcontroladores STM, o si tiene algún problema o tipo de errores. Para ello lo primero que tenemos que ver es cómo conectar nuestro clon a la placa que tiene el conector JTAG, como hemos visto. Bien, las conexiones que vamos a hacer son estas que vemos aquí. Como vemos, el JTAG tiene 20 pines y lo que es el clon de ST-Link V2 tiene 10 pines. Nosotros vamos a conectar
el pin 2, que es el pin de datos, digamos SW-DIO, al pin 7 o denominado PA13 TMS. El pin de masa, las masas tienen que estar unidas, y luego vamos a alimentar nuestra placa a través del conector JTAG y la conexión del pin 8 de 3,3 voltios que nos proporciona el ST-Link V2 clon, como hemos visto en el microscopio, ¿no? Luego estos dos pines de 5 voltios no lo vamos a utilizar, y el pin 6 es el de reloj, que está serigrafiado con SW-CLK. Estos pines son los que vamos a conectar. Luego tenemos el pin de reset, ¿no? El pin de reset no es obligatorio, lo podemos conectar o no conectar, pero vamos a ver que si lo conectamos podemos resetear lo que es el micro a través de software, mientras en caso contrario lo tendríamos que hacer con el botoncito de reset. Bien, vamos a ver estas conexiones en qué difieren de si fuera un ST-Link V2 original. Para ello, bien, nos vamos a ir al manual, que lo tengo aquí. Este es el manual oficial, no hay un manual del clon, simplemente las conexiones que vemos ahí serigrafiadas en la carcasa de aluminio, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos la diferencia, como he comentado, entre el ST-Link V2 y el ST-Link V2 ISO, ¿no? Con aislamiento, ¿no? Este pues permite lo que es un aislamiento digital entre la PC y la placa de aplicación, ¿no? De hasta 2500 voltios de tensión RMS, ¿no? Ya esto es para aplicaciones muy específicas donde tenemos que programar el micro, donde hay una fuente de tensión alta, ¿no? Y que haga un aislamiento entre lo que es el microcontrolador o la placa en general donde está montado ese microcontrolador y nuestro PC. Bien, entonces aquí vemos los dos modelos, y si nos vamos, por ejemplo, creo que está aquí, a las conexiones, aquí tenemos, vamos a ver si lo podemos ver entero, las conexiones que tenemos si utilizamos depuración serie SWD, y los pines que corresponden con el JTAG. Vemos que vamos a utilizar el pin MCU V/DD, pero viene con un asterisco en el original. ¿Qué indica esto? ¿No? Si nos vamos al punto 1, dice que la fuente de alimentación de la placa de aplicación está conectada a la depuración y programación del ST-Link V2. Es decir, que nosotros cuando utilicemos este depurador original tenemos que alimentar la placa por su alimentación normal, ya sea a través del USB en nuestro ejemplo, o a través de los pines de 3,3 voltios que tiene en la red de cabecera, ¿no? de conexiones. Y además de eso, este pin lo tenemos que conectar a esa tensión. Eso hace, ¿no? que sirva como referencia, ¿no? si son compatibles, ¿no? esas dos tensiones para la programación de lo que es el micro, ¿no? Bien, eso por un lado, ¿no? Esto no lo tiene nuestro clon de STM, de ST-Link, ¿no? Porque como hemos visto tiene un regulador de 3,3 voltios que directamente me saca de los 5 voltios del USB 3,3 voltios para alimentar la placa. Pero si utilizamos el original tenemos que alimentar la placa por otro lado por su alimentación normal y hacer esta conexión que va a servir de comparación de las dos tensiones como una tensión de referencia para comprobar si esa tensión es compatible para programar lo que es el micro. Luego tenemos también lo que es el SW-DIO, que ese sí aparece en el clon como hemos visto en su serigrafía, que como veis va conectado al pin 7 del JTAG de 20 pines, que es el TMS SW-DIO, ¿no? Ese TMS lo podemos ver en el pin 7, si lo vemos aquí, el pin 7 TMS, ¿no? que es el PA13 y va conectado al pin 7 de lo que es el JTAG de la placa. Bien, y por otro lado tenemos el SW-CLK, el SW-CLK que va al pin 9, TCK SW-CLK. Ese lo tenemos aquí, pin 9 TCK, que es el PA14, como veis. Esos dos esos pines
los tenemos que conectar con cablecitos, ya que si no tenemos un convertidor de 20 a 10 pines, ¿no? Y luego tenemos el pin de reset, que he dicho que no es obligatorio, pero si os fijáis, el pin de reset, que es el pin 15, aquí en el que ya lo he conectado, pin de reset del ST-Link V2 al pin 15, ¿no? Ese pin, si os fijáis, va aquí, a esta parte de aquí. A ver, va al pin de reset. Por tanto, yo puedo a través de software, ¿no?, resetear lo que es el pin. Si no estuviera esa conexión hecha, yo tendría que pulsar lo que es el botón de reset que trae la placa para resetear lo que es la placa mientras se esté haciendo la depuración. Por tanto, ya hemos visto cómo van conectados, que hay diferencias. Vemos aquí que el pin 1 y la tensión de referencia, esa que he comentado en los ST-Link originales, va aquí conectado a 3,3 voltios, y que esa conexión, si yo lo conecto a través del clon, ¿no?, de ST-Link, hemos visto que llevaba un regulador de tensión a 3,3 voltios. Si yo conecto a su vez, ¿no?, lo que es la alimentación normal de la placa, que iría a través de este regulador, pues si no es exactamente igual, puedo estropear lo que es el micro o el conector USB, ¿no?, porque no sé si esta tensión que me está dando este regulador, ¿no?, es exactamente igual que la que me está dando el clon del ST-Link, ¿no? Por tanto, en este caso solo, que utilicemos estos clones, lo que es la alimentación de la placa en este modo de programación se la da lo que es el programador depurador ST-Link V2, ¿no? Bien, pues ahora ¿qué es lo que queda? Ahora queda programar y depurar lo que es el micro, el STM32F407 VT6. Este en principio sí que creo que es original, la serigrafía, lo que es en el micro, ya vimos que sí era así, pero bueno, aquí nadie puede estar seguro de nada, ¿no?, al 100%, ¿no? Pero entiendo que este micro sí es original. Entonces vamos a probar lo que es la interfaz de depuración ST-Link V2 clon, ¿no?, con este micro y ver si funciona, porque si funciona, bueno, aparte me estoy ahorrando un dinero, en principio está en stock y lo puedo comprar fácilmente por AliExpress o eBay, mientras que el original, como hemos visto, ahora mismo no tiene stock, ¿no? Así que vamos a hacer el ejemplo del Hola Mundo, que va a ser encender de forma parpadeante el blink, ¿no?, de un LED, ¿no?, por ejemplo de uno de estos, o bien el PA6 o el BIN PA7. Fijaros que son activos a nivel 0 porque el ánodo del LED está conectado a 3,3 voltios y se activa con 0, ¿no? O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la programación. Así que vamos a ver el ejemplo paso a paso y comprobar que nuestro clon de ST-Link V2 funciona correctamente. Bien, aquí ya tengo conectada lo que es la placa y lo que es el ST-Link V2 clon a un puerto USB de mi ordenador. Vemos que la placa está alimentada, el diodo LED de alimentación está encendido y que la única alimentación que está recibiendo es a través del conector JTAG, concretamente a través de los pines, como hemos visto, el 2 y el 4, de 3,3 voltios el 2 y de masa el 4, que a su vez van conectados lo que es al ST-Link V2 clon, ¿no?, entre el pin 4 de masa y el pin 8, que son 3,3 voltios. Y como hemos visto en el microscopio, el ST-Link V2 clon pues lleva un regulador de tensión de 5 voltios de alimentación del puerto USB a 3,3 voltios para alimentar lo que es la placa. Solo en este caso, si tuviéramos un ST-Link V2 original, tendríamos que alimentar la placa o bien por el conector USB que tenemos aquí, o bien por los pines de cabecera de 3,3 voltios y masa, ¿no? Y esa tensión la metíamos lo que es al ST-Link V2, sería como referencia, ¿no? Bien, ya tenemos la placa alimentada, y un dato curioso es que si vamos al administrador de dispositivos de Windows, en este caso, aquí podemos ver que el driver, ¿no?, que lo ha detectado automáticamente, corresponde a un driver original de ST Microelectronics, ¿no?, como veis aquí. Se trata de una interfaz HID similar a las que tienen los ratones y los teclados, y no he tenido ningún problema a la hora de ser detectado ese hardware, aunque no corresponde, como hemos visto, a un microcontrolador de
DST Microelectronics, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a realizar el ejemplo paso a paso para ver que este programador realmente, este programador y depurador funciona correctamente en esta placa. Bien, para ello, bueno, esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Aquí tengo, bueno, ahora lo mostraré cuando lancemos el ejemplo. Aquí tengo lo que es ya lanzado mi IDE STM32Q ID y vamos a crear un nuevo proyecto. Proyecto, como siempre, STM32 Project. Bueno, aquí no podemos seleccionar la placa porque no es una placa oficial, ¿no? Por tanto, no viene en las placas que viene aquí directamente para seleccionar. Tenemos que irnos a MCU, Selector, y aquí poner exactamente el nombre del micro que vamos a programar, que hemos dicho que era el STM32F407 VT6. Vemos que tenemos exactamente el modelo ese del micro. Aquí lo seleccionamos y le damos a Next. La primera vez que lo hagáis se descargará todos los drivers y todos los archivos pertenecientes a esa familia, por tanto tardará un poco más. Aquí vamos a poner como ejemplo, vamos a poner ejemplo 6 guión bajo test STM 32 F407 bet 6. Dejamos los mismos valores por defecto que hemos estado realizando en todos los ejemplos, programación en C, y le damos a Finish. Bien, una vez que ya tenemos aquí nuestro micro y nuestro wizard, ¿no?, para hacer las configuraciones iniciales, vamos a hacer como siempre. Vamos a hacer un limpiado de pines, que aquí ya aparecen limpios porque no hay ninguna configuración previa, como lo veis aquí. Y vamos a configurar nuestro micro como si fuera la placa núcleo, exactamente igual. Primero vamos a ir a SIS. Aquí vamos a habilitar el Serial Wire, el debug. Ya vemos que los pines se nos han habilitado en color verde. Y vamos a ir también a RC. Vamos a habilitar los dos relojes que tiene la placa. Y nos vamos a ir a Clock Configuración. Aquí, este micro, si vemos el datasheet, le corresponde, lo tengo aquí, de la familia STM32F407, le corresponde una frecuencia máxima de 168 MHz. Como estamos en modo test, yo voy a poner en este caso, aunque siempre me gusta poner una frecuencia menor, ¿no?, para que los programas sean compatibles con versiones inferiores, aquí voy a poner la frecuencia máxima que admite para chequear también ese valor, ¿no? Entonces vamos a ir de nuevo a la configuración de reloj y vamos a poner aquí 168. Le vamos a dar a Enter, le vamos a decir que me ajuste los prescales y posescales directamente del wizard, y ahí, como veis, tengo 168 MHz listo en el bus principal, ¿no? Bien, ahora en pinado vamos a seleccionar de los pines que hemos dicho que vamos a hacer la demo. Si vamos al esquema, vamos a utilizar el pin PA6, ¿no?, para hacer el blink, ¿no?, el parpadeo del LED. Bien, como he comentado antes, es activo a nivel bajo, entonces a la hora de la programación vamos a decirle al wizard que se inicialice con un 1. Entonces vamos al PA6, que es este de aquí, lo vamos a seleccionar como GPIO out, y en GPIO
aquí vamos a seleccionar que su nivel inicial de configuración esté a nivel alto, para que nada más que alimente la placa pues no se me encienda el LED, solo cuando lo active yo a nivel 0. Bien, eso ya está listo. Pues le vamos a dar a guardar todo. Creo que ya no hace falta nada más para hacer el ejemplo. Le damos a guardar todo y ahí se está, digamos, creando el código según el wizard que yo le he dicho, ¿no? Bien, nos vamos como siempre a Core, en src, mi función main, y aquí vamos a escribir el parpadeo del LED. Para ello nos vamos a ir al while HAL-GPO-toggle. Aquí vamos a seleccionar lo que era el pin que estaba en el puerto A, giramos el A, y aquí vamos a seleccionar el pin 6 poniendo pin en mayúscula _6 y ponemos punto y coma, y aquí le vamos a dar un retardo con el HAL delay de 200 milisegundos, perdón, punto y coma, y listo. Vamos a compilar todo. Bien, aquí vemos que mi código se ha programado sin ningún error y ningún warning, y ahora cuando vamos a poner esto para que se vea también la placa y ver si realmente funciona. En la parte de la garrapata vemos que vamos a seleccionar debug como, y aquí en debugger tenemos que seleccionar el mismo que utilizamos en el ST-Link V2 original, ST-Link GDB server, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo demás lo dejamos igual. Comprobamos que tenemos el punto .elf que nos ha generado el compilador y le vamos a dar a aplicar. OK. Y esto lo vamos a poner, bueno, ahí vemos 0 errores, 0 warning, esperando debugger conexión, debugger conectado, y vemos que se nos abre el entorno de depuración. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar a la flechita del play a ver si nuestro LED que está aquí, le he bajado un poco la luz para que se vea, parpadea. Como veis ahí, nuestra aplicación funciona, ¿no? Sin ningún error. Si le doy al pausa, ahí se ha parado. Y ahora vamos a establecer un breakpoint para ver si funciona correctamente todo lo que es la depuración. Vamos al main y vamos a poner un breakpoint haciendo doble clic aquí, pues cada vez que llegue a la función HAL-GPO-toggle, ¿no? Entonces cuando yo le doy otra vez de nuevo al play, se debe de encender el LED y volver a pararse aquí, y así sucesivamente. Vamos a ver. Bien, ahí se ha parado, le vuelvo a dar otra vez al play y el LED se enciende y se vuelve a parar otra vez en el punto de interrupción. Le vuelvo a dar y se apaga. ¿Vale? Si quito el punto de interrupción y le doy de nuevo al play, vemos que el LED parpadea. Por tanto, la aplicación funciona correctamente. Lo que es el ST-Link clone está funcionando. Vemos que aquí tiene actividad, no sé si se verá bien, ese LED parpadeando ahí en esa parte del vídeo. Funciona, que está correctamente, y aquí tenemos, no nos ha salido ningún error, ningún warning, y de momento lo que es el programador depurador de los chinos a través de AliExpress o eBay funciona bien, ¿no? Me iré probando, haciendo nuevos ejemplos. Si veo algún error o alguna cosa, lo comentaré. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si conocíais realmente lo que llevaba un ST-Link V2 clone, y dejar vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.